Hola, seguimos con la historia de México, seguimos haciendo actividades, seguimos revisando información sobre el México contemporáneo en este tercer trimestre. Te invito a que veas el siguiente resumen. Como recordarás de la actividad anterior, México vivió entre 1940 y 1980 una etapa que se conoce con el nombre de Milagro Mexicano. En esta etapa hubo un gran crecimiento económico y un gran desarrollo industrial en México, sobre todo apoyado en la estrategia de la sustitución de importaciones. Es decir, México dejó de comprar al extranjero y empezó a producir en México esos productos que necesitaba. Esta etapa tuvo muchos aspectos positivos, sin embargo, también hubo algunos aspectos negativos. Dos son los principales aspectos negativos a destacar. Primero, México no desarrolló nunca la tecnología, sino que tuvo que comprarla siempre al extranjero. Así que México dependía de la tecnología que el extranjero vendía aquí en México. El segundo aspecto negativo es que el crecimiento no benefició a todos por igual. Obreros, campesinos, algunos intelectuales, médicos, ferrocarrileros y estudiantes se manifestaron en este periodo buscando mejorar las condiciones de vida, tanto económicas como políticas. El gobierno reaccionó reprimiendo la mayoría de estos movimientos, lo cual representa un aspecto negativo de este periodo. A partir de la segunda mitad de este periodo del Milagro Mexicano, para mantener el crecimiento, los gobiernos desarrollaron una política que se conoce con el nombre de desarrollo estabilizador. Esta política está apoyada en controlar los precios y los salarios para que no haya inflación. Para lograrlo, México tuvo que endeudarse de manera muy importante y entre 1970 y 1982 la deuda de México creció rápidamente. En este periodo también México desarrolló una estrategia económica que se conoce como proteccionismo. El proteccionismo significa que México no deja entrar productos extranjeros para que no compitan con los productos mexicanos. Esto significó que los productos mexicanos no tuvieran competencia y provocó que la industria dejara de buscar mejorías, porque no tenía competencia y estaba asegurada su venta, lo cual significó para la industria mexicana un atraso importante. En este periodo que se conoce como el Milagro Mexicano, el campo también vivió cambios. Sin embargo, estos cambios se pueden agrupar en dos grandes periodos. Entre 1930 y 1960 podemos hablar de una época de gran crecimiento y gran desarrollo del campo mexicano, sobre todo resultado de la reforma agraria que comenzó con la Revolución Mexicana, pero que se empezó a aplicar a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas. Entre los cambios más importantes fue un gran reparto de tierra, lo que significó ampliar la cantidad de tierras cultivadas en México. También el gobierno comenzó a modernizar el campo, invirtiendo en tecnología para el campo. Esto permitió que México lograra la autosuficiencia alimentaria, es decir, México ya no tenía que comprar alimentos al extranjero porque la mayoría eran producidos aquí en México. Sin embargo, hubo una segunda etapa que podemos llamar de crisis del campo en México. Entre 1960 y 1990, México vive un paulatino abandono del campo, sobre todo por dos razones. Por un lado, los propietarios de tierras que tenían mayores ingresos, sobre todo ubicados al norte de México, invirtieron más y para los del sur ya no era competencia o ya no podían competir con estos grandes campos que se dedicaban a la agricultura intensiva. Por lo tanto, muchos campesinos del sur empezaron a abandonar sus tierras y a buscar mejores oportunidades en la ciudad. El Estado también se concentró más en la industria y dejó de invertir en el campo. Por ello, México perdió la autosuficiencia alimentaria y tuvo, a partir de 1990, que comprar una gran cantidad de alimentos al extranjero.